Y es una bendición, como siempre, decirle al Señor: heme aquí, aquí estoy, Señor. Ser sensible, escuchar lo que Dios quiere y partir de eso, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros oigamos? Tengo la oportunidad de decirles que para reflexionar sobre todas estas cosas, es que Dios ha traído oportunidad para que pueda decirles a ustedes un pensamiento. Y mire, realmente debo ser honesto. Es algo que trae uno en la cabeza. Sin embargo, pues hoy que tuvimos la oportunidad de llegar a este tiempo, a este momento de expresarlo, pues viene a redondearse muchas cosas. Y siempre estamos pensando en cómo es Dios y cómo vivimos la realidad con Dios, la realidad nuestra. Y este pensamiento que reflexiono surgió de estar en un lugar que es acercarme a una fila de un banco. Pero déjenme decirles antes, como a modo de introducción, sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero son tiempos de definición, tiempos que realmente nunca antes la raza humana había vivido. Volteen a donde quieran ustedes y nada de esto había ocurrido. Es una realidad, pero también estamos envueltos de una gran paranoia, hermanos. Hay que decir las cosas como son. Es real, pero también hay una gran paranoia alrededor de esto. Es algo imposible. Y yo pensaba, numeraba cosas. El retenerte en tu casa contra tu voluntad. Bueno, qué tremendo. Nunca se había visto esto. Alejarte de muchos de tus seres queridos por seguridad. Dices, bueno, nunca lo habíamos visto. No permitirte trabajar. Algunos dirán amén, pero que no coman, dice la palabra, ¿verdad? Pero ¿cómo no permitirte trabajar? Y es más, no recibir tu paga como habitualmente sucedía. Te sacan de tu trabajo porque no hay con qué pagarte. Andar con tapabocas todo el tiempo que interactúas con gente. Algo que es increíble, esto no se podía pensar hace tiempo. Considerar protocolos que antes no se manejaban para poder entrar en lugares públicos y poder convivir. Y un sinfín de cosas más, hermanos. Yo pensaba en esto todo en un momento y ahora te voy a decir qué pasó y por qué pensé así. Ahora, te voy a decir algo. El sistema nervioso, somos un cuerpo, somos una entidad, cuerpo, alma y espíritu, pero nuestro cuerpo se ha alterado, nuestros nervios están así, hermanos, porque han surgido demasiados temores alrededor de todo esto. Y esto en realidad ha afectado la salud de toda la población del mundo, más que el propio motivo de ello. Llámese lo que estamos viendo, hermanos. ¿Sabes? Pensaba, han surgido nuevos padecimientos físicos alrededor. Te puedo decir que aún del uso de este tapabocas se han afectado ya sistemas respiratorios. Hay cosas, se ha inhibido incluso el estornudar, hermanos, el toser. Y no sabes qué gran problema es inhibir un estornudo y el poder toser, hermano. Búscale, escudriñale, también se vale verle por ahí información. Entonces, hermano, los sistemas inmunológicos también se han deteriorado, han recibido demasiados impactos por los mismos temores y el estrés que nos conlleva toda esta situación. Pero como nada, lo que ha habido es que se ha desatado en nuestro interior un daño emocional bastante importante, hermano. No volveremos a ser como antes. Muchos no lo volverán a hacer. Solo por la misericordia de Dios retomaremos el curso de nuestras vidas. Y esto, hermano, no solo ocurre afuera. Esto es una referencia a lo que sucede como un fenómeno real dentro de la iglesia de Cristo, hermanos. La gente ha tomado un nuevo curso de acciones en su vida. Esto es preocupante. Que van, hermanos, desde la apatía, van desde el acomodamiento, la comodidad y también hasta la deserción, hermanos. Ha disminuido el cuerpo de Cristo y como resultado se padecen demasiado por la inestabilidad de todo esto que nos acosa, lo que el mundo habla, lo que dicen, lo que escuchamos, lo que platican, lo que vemos en muchos lugares, hermano. Y por eso hay que hablar de ello a través de la palabra. Y de verdad, hermanos, yo decía, viendo esa reflexión, ¿cómo están sucediendo las cosas? Vino a mí la palabra de que hoy, en esta semana, estudiábamos en nuestro devocional, que el lunes fue Mateo 16, 19.
pero yo lo pongo como 16, hermano. Ahí Mateo 16:19 nos hablaba sobre lo que debería, como resultado se dio de una revelación, la confianza que Dios puso en Pedro, y a través de Pedro, como el representante y el honor que él merece, a todos los discípulos y a la iglesia de todos los tiempos, una confianza de entregarle las llaves del reino. Pero esto fue una consecuencia de algo que pasa en el verso 16. Mateo 16:16 dice: respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la respuesta a un cuestionamiento que Jesús les hace a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes? Los que dicen conocerme, ¿quién dicen ustedes que soy? Y entonces Pedro afirma: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y voy hacia Pedro. Pedro, sí, hermanos, el controversial discípulo que por su forma de ser se asemeja en mucho a muchos que respondemos como él, y de la misma manera, apresurados, desesperados y sin pensar más allá acerca de las diversas situaciones de nuestro día a día. Hay muchos que se nos suelta rápidamente las emociones, las reacciones, hermano, ¿saben? Y por eso es este pensamiento. Yo mismo me analizaba y quiero ponerme a cuentas con muchos de ustedes, porque es honesto decirlo. Muchos, con todo respeto lo digo, no nos hemos enfermado, gracias a Dios, de este bicho, hermanos. Gracias a Dios. Pero sí hemos enfermado como resultado de interactuar con todo lo que está alrededor de este bicho. Y eso es en nuestra mente, nuestras emociones. Muchas de nuestras actitudes han cambiado, se han modificado, hermanos, por esta situación. Y por ello yo mismo me catalogaba, hermanos, y me decía: por una razón, llegué a un banco, hermanos, y como hoy la nueva normalidad no puedes entrar, tienes que hacer una fila afuera. Y la nueva normalidad dice que no importa las inclemencias del tiempo, y entonces a solearte. ¿Y qué creen? Me enojé. Sí, llego y una colota, hermanos, una filota. Y entonces digo: ¿y estos qué hacen ahí? ¿Por qué justo vienen cuando yo vengo al banco? Estaba enojado. Y luego se tardan horas ahí. Estaba pero como agua para chocolate, hermano. Y entonces de repente dije: tranquilo. Y decía de mí mismo: eres puro Pedro, hermano. Eres puro Pedro. O sea, actuando de una forma irreflexiva, enojado, queriendo sacar la espada, queriendo mocharle orejas a todos los que estaban ahí, que se fueran a su casa para que me atendieran. Hermanos, de repente me detuve y dije: ah, caray, ¿qué pasa conmigo? Me siento enojado, me siento turbado, toda esta situación me sobrepasa. Y yo decía: Señor, ¿qué piensas de mí? En ese justo momento dice: ay, Dios, y tú me escuchaste, tú sabes lo que piensas. Es más, me escuchas el pensamiento, no que yo lo diga, aunque de repente se me salió. ¡Ay! Así estaba enojado, hermano. Y le decía al Señor: aún así te puedo agradar. Y vino a mi mente, hermano, no solo pensar en la parte rara de cómo era Pedro, porque dije: puro Pedro yo, haciéndola de emoción por todo y con todos, hermano. Sino que comencé a reflexionar en el por qué la Escritura habla de esa característica o de esas características de ese hermano, discípulo y apóstol Pedro. Y reflexioné sobre ello. Y mira, hermano, hay que tocar este tema porque muchos pueden estar dándoselas de golpes de pecho, de santos. Esto no pasa nada, estoy así en el Señor, reflexionando en la intimidad. Mire, cada uno conoce lo que tiene, cada uno sabe su costalito. Pero yo voy a hablar con ellos, con aquellos que somos fallones, hermano, aquellos que nos falta la fe de repente, aquellos que nos desclavamos por esta situación. Y pensando en ellos, es decir, ¿qué pasa cuando actúas como actuaba el hermano Pedro? Yo dije: bueno, vamos a reconocer algo. Él fue un hombre que tuvo la valentía de hablar lo que pensaba. No se quedaba callado como Judas. Mire, Judas calladito y salió el más tremendo, ¿no? Y aunque se equivocaba, Pedro revelaba una gran autenticidad en él, hermanos. Era auténtico, sobresalía sobre los demás. Y también mostraba ya ese espíritu de denuedo tan impactante en su vida, que lo caracterizó para dar su primer mensaje allá en aquel día de Pentecostés, donde 3,000 personas se convirtieron rindiendo su vida a Cristo. Imagínense nada más.
Digo, Pedro tenía lo suyo también. En Mateo 16, como decíamos, él responde ante un cuestionamiento del Señor. ¿Por qué? Porque los otros se callaron, hermanos. Y Pedro dijo, yo tengo la respuesta. Y sin dudarlo expresa, tú eres el Hijo del Dios viviente. Era un hombre que en su forma espontánea y natural fue usado por Dios. Caramba, digo, qué valor tiene ese hombre. Pero momentos después, en el mismo capítulo 16, fue reprendido también por el Señor. Pedro podría haber callado como los otros. Y miren, dicen, calladito me veo menos feo. Pero no, Pedro hablaba porque él necesitaba expresar su sentir. Y por ello recibió aún una reprimenda del Señor cuando Jesús reprendió al enemigo de nuestras almas a través de Pedro, que lo estaba inquietando. Mateo 16:23 le dice ahí el Señor, apártate de mí, Satanás. Pero no era que le estaba diciendo Satanás a Pedro, sino lo que Pedro se había dejado usar en esa circunstancia, decirle al Señor, no hagas aquello, no hagas esto, dándole instrucciones a Dios, como si nosotros pudiéramos declarar algo, decretar algo para que Dios nos obedezca. Jamás. Tache del tamaño del Estadio Azteca, hermanos. Debemos de respetar lo que es la voluntad de Dios. Por eso Él le dice, quítate delante de mí, Satanás. O sea, no a Pedro, lo que estaba ahí molestando. Y en los versos siguientes, del 24 al 28, Él les da un importante desafío, hermanos. Les habla sobre quién eran. Dice, verso 24, por favor, adelante vamos, hermanos. Entonces le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que empezar. Y fue el proceso con Pedro. Ya no sigas siendo así, Pedro. Toma tu cruz, toma tu asignación y entonces obedece el verdadero llamado. Y adelante los versículos van hablando sobre ese gran reto que les lanzó. Y es interesante, hermanos, ver a Pedro en acción. Por eso me enfoqué, porque dije yo, puro Pedro yo. Orgullosamente ya, hermano, porque de verdad veo que Pedro, como vimos el lunes, él tuvo el privilegio de representar en muchos momentos a los discípulos, a los apóstoles, aquellos que reconocían el señorío de Cristo, hermanos, aquellos que se les confiaron las llaves del reino, y también a los que vendríamos a creer por la palabra de ellos, como dice Juan, o sea, a nosotros, hermano. Así que muchas veces Pedro, por su manera de ser, fue tomado en cuenta. O sea que los que a veces de repente arrancamos, hay un propósito, hermanos. Honor y honra a quien lo merece, dice la palabra en Romanos 13:7. Pedro era Pedro, y Pedro fue catalogado alguien importante a los ojos del Señor. Tuvo el alto honor, aunque para Dios, hermanos, no hay acepción de personas, pero también Dios no tiene favoritos. Entonces decía, bueno, entonces ¿por qué Pedro y por qué no Juan? ¿Qué onda aquí? ¿Sabes, hermano? Dice la palabra que a uno les da más responsabilidad que a otros. Pues la misma palabra nos dice que al que más se le da, más se le demanda. Y cuando tú eres así, que eres alguien que puede expresar, alguien que, aunque a veces lo haces en una forma no propia, pero hay inquietud en tu corazón por responder ante las expectativas de Dios. Y era lo que hacía Pedro. Jesús en esa porción, Lucas 12:48, donde habla sobre que al que más se le da, más se le demanda, habla del siervo infiel. Y ahí le enseña a Jesús a ser fieles y a no tener por tardanza su venida. Y sabes, curiosamente Pedro entendió esa lección. Y después Pedro dice en 2 de Pedro 3:9, no tengan por tardanza la venida del Señor. Fíjate el hombre de contraste, un hombre que actuaba como ese siervo infiel, que reparaba las cosas en el momento, que actuaba de una manera aparentemente sin sentido. Un día todo lo que pasó, y te lo voy a decir ya, sirvió para algo. Definitivamente, yo reflexionaba a Pedrito, al hermano Pedro, su carácter y su temperamento lo pusieron en la mira. Mira, así estaba con el Señor. Y por eso, mediante sus tantas respuestas, él representó de muchas maneras a los discípulos y a la iglesia de todo el tiempo. Muchos hermanos, ¿cuántos sacan la espada? A ver, mucho cristiano
Y en el semáforo, ¿cómo te pones? Y cuando se te cierra uno, ¿cómo te pones? Y cuando te cobran de más, ¿cómo te pones? Bueno, lo digo por mí, hermanos. Ustedes son santos y puros, hermanos. Así que solamente me pongo de ejemplo. También, miren qué curioso. Pedro salió a relucir cuando Jesús le dijo a los discípulos. Dijo también al Señor. Voy a leer Lucas 22, versos 31, 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, fíjense lo que dice, Satanás los ha pedido, o sea, no dice a ti Pedrito te puso, no, él hablaba en plural, os ha pedido para zarandearos. Nada más que Pedro siempre estaba en primera fila, yo, Señor, yo. Cuando dijo para ser zarandeados, ¿qué creen que hizo Pedro? Se fue hasta la cola, hermanos. Dijo, ahí no le entro yo. Pero sin embargo Pedro, el Señor dijo, ahí estás. Pedro no le dijo, Simón, Simón, ya no le dijo Pedro, dijo, Simón, Simón, ¿qué crees? Tu vieja naturaleza se va a mostrar. Vamos a ver de qué estás hecho. He aquí, Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero fíjate lo que dice el Señor. Yo he rogado, ha hecho una oración al Padre por ti, que tu fe no falte. Ahí lo hace muy personal. Lo tenía en la mira, dice, y tú, una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Y también es notorio que eso nos representa a cada uno de nosotros. Es así innegable que tú y yo estamos en la condición también, que muchas veces hemos sido zarandeados, muchas veces nos han movido el piso. Y sabes de todo eso, la experiencia es que Jesús se asegura que no nos falte la fe. ¿A cuántos en este tiempo les ha faltado la fe, hermanos? Y voy para allá para cerrar parte de esto y hablar de eso, hermano. Precisamente ver cómo estás en tu fe. Mira también, Pedro llegó al extremo. Pedro negó a Jesús. ¿Y qué crees? Por ello fue quebrantado. Pero después del quebranto vino la afirmación de Pedro, vino la convicción de Pedro, y fue cuando Pedro empezó a ser otro y empezó a ser útil para el reino de Dios. Entonces, hermano, tiene que venir ese zarandeo, tiene que venir ese quebranto que hoy la iglesia de Dios está sufriendo. La iglesia de Cristo está siendo zarandeada. Por eso importa que todo, entender que todo en la vida de Pedro, como en tu vida, todo ha sido una preparación. Toda la experiencia que había tenido con Jesús daba fruto a pesar de los muchos errores, a pesar de tus muchos errores y fracasos. Lo que has vivido de experiencia con Cristo vale la pena, a pesar de tus caídas, de tus palabras, de tus pensamientos y de tus actitudes. Pedro juzgó, Pedro sacó la espada, se enojó, huyó, mintió, insultó, negó. Pero Pedro todo lo hizo sin un sentido aparentemente, y por eso tuvo que pasar por el quebranto para poder ser moldeado y poder ser usado como un vaso escogido que tuvo que ser formado de manera especial a través de muchas adversidades, a través de muchas pruebas, de poner en el fuego quién era Pedro, su carácter. ¿Y qué crees, hermano? Yo lo puedo afirmar hoy porque la escritura lo dice. Lucas 22, 61. Te lo afirmo, hermano, que Pedro fue usado, que Pedro fue levantado, que Pedro fue restaurado, porque Jesús lo miró. Entonces, en la última negación, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué crees? Esa mirada del Señor a Pedro fue sin reproche. No lo confrontó, no lo condenó. ¿Sabes? Fue una mirada de amor, una mirada de oportunidad, una mirada que le decía: ahora estás listo, para esto te he llamado. Imagínate nada más. En ese momento Pedro se sintió cucaracha, pero del suelo se iba a levantar a las alturas. Por eso él dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar cuando sea el tiempo. Así que, hermanos,
Estos son tiempos de encuentro con tu Señor, tiempos de intimidad, tiempos de hablar, tiempos de expresar lo que hay dentro de ti. Se vale, porque si hay dolor, hermano, y hay mucha confusión, hay temor, hay enojo y aún un sinfín de emociones. Somos en este tiempo, la iglesia, un manojo de sentimientos, porque somos carne, somos débiles. Pero en medio de esa debilidad, dice la palabra, 2 Corintios 12:9, porque cuando somos débiles, el Señor viene y nos fortalece. Quisiera decir, ¿quién dice amén? Pues diga amén ahí, hermano. Hoy te puedo decir, puede ser que te hayas alejado, hermano. Sí, esa es una realidad. Te hablo a ti, hermano, a ti, que te pudiste conectar ahora. Puede ser, y has conocido a otros que se han alejado. Puede ser que hayas hablado ya cosas sin sentido, que hayas vuelto a ser como eras antes, porque sentiste que las circunstancias que vivimos hoy te han apartado de Jesús y que Dios no ha hecho nada. Así como Pedrito, es así como se sintió él, que antes estaba dispuesto, dice la palabra, Juan 13:37, la vida daría por ti, Señor. Y después, ¿cuántas veces tú dijiste, hermano, después de tu Peniel, después de todas las experiencias que has tenido con Dios, Señor, contigo hasta la muerte? ¿Y hoy dónde estás? Después Pedro se alejó. Pedro lo negó con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de actuar. Y luego quiso regresar a su antigua manera de vivir. Mas llegó Jesús para afirmarlo y decirle que confiaba en él y nuevamente asignarle una misión, hermano. Hoy te digo, sé sensible, seamos sensibles y reconozcamos que en este tiempo, de acuerdo a lo que hemos visto, que la Escritura nos enseña, como Pedro, no es para alejarse, no es para enfriarse, hermano, es para mantenerse firme. Dice que el que esté firme, cuide de no caer. En el ejemplo de Pedro vemos que el propósito de su vida se cumplió, aún y con su momentáneo enfriamiento. Hermano, hermana, joven, anciano, hombre maduro, niño, aún con tu aparente y momentáneo enfriamiento, Dios te dice que tu propósito está por cumplirse. Un dicho dice por ahí en el mundo que cuando la noche es más oscura, es justo cuando va a amanecer. Mantente firme, dice la palabra de Dios, Juan 21:15-19. Acompáñame a leer esta porción de la Escritura que va a afirmarte en algo muy importante a ti y a mí. Yo en ese banco tuve esta iluminación y es lo siguiente: una vez resucitado el Señor y una vez que los visitó y una vez que les mostró nuevamente el milagro de su pesca milagrosa, cuando hubieron comido, Juan 21:15, dice, Jesús dijo a Simón, Pedro, ahora ya le combina su antigua naturaleza con el cambio de nombre, Simón, ¿de dónde eres, hijo de Jonás? Y le pregunta ahí, en esa pregunta dice, ¿de dónde te saqué? ¿Qué es lo que he hecho contigo? Mira dónde estás ahora, parado frente a mí. ¿Me amas más que estos? Esto ya es algo personal, esto ya es algo dirigido, algo especial para Pedro, y hoy es para ti. Ponle tu nombre: Pedro, Juan, Mario, Alfredo, Rodolfo. Ponle tu nombre. ¿Me amas más que estos? Mira lo que ha pasado. ¿Me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Le asignaba una misión: predica el evangelio. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Pedro, pastorea mis ovejas. Una vez más la misión de hacer una labor, una extensión de él, pastoral, de cuidado de aquellos a los cuales iba a ser enviado a hablar. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, como hoy te dice a ti,
¿Cómo está tu condición? ¿Realmente lo que dices lo dices con convicción? ¿O lo has hablado ya por una costumbre, por una rutina? Porque así debía de ser, porque religiosamente es lo que tenemos que responder. Pedro se confronta verdaderamente y se entristece de que él se lo volviera a repetir una tercera vez. ¿Me amas? Y le respondió: Señor, aquí estoy. Simple y sencillamente, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cuando la respuesta viene del interior, en lo profundo del alma, entonces el Señor entiende, está entendiendo. El Señor escucha el corazón real y entonces le dice: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, mira cómo eras, te ponías e ibas, hacías lo que querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte, fíjate, con qué muerte había de glorificar a Dios. Es decir, que a partir de ese momento, la vida de Pedro sería una vida de testimonio. Y dicho esto, añadió, verso 19, 21-19. Quiero que lo pongan. Verso 21-19 de Juan. Esa es la parte importante para ti el día de hoy. Añadió: sígueme. Después de todo ese lapso, de todas esas caídas, de todos esos quebrantos, de todo ese experimentar la inestabilidad humana que había dentro de Pedro, el Señor le dice: sígueme. Y Pedro, a partir de ese momento, pudo llegar a ser un hombre de revelación, un hombre de impacto, un sobreviviente del Evangelio que dedicó el resto de sus días a proclamar la gloria y la venida del Señor. Hoy te digo, ¿qué quiere enseñarte Dios en este tiempo especial? Y la respuesta es: tú que te alejaste, tú que te enfriaste, tú que te acomodaste, tú que andas apático, tú que hablas lo que no tienes que hablar. A ti te digo, el Señor quiere que tomes su llamado. Y su llamado es: sígueme. Su llamado es: sígueme. Estás ahora preparado como Pedro. Hoy lo entiendes mejor que al principio, cuando una primera vez dijiste: quiero seguir a Cristo. Hoy, bajo estas circunstancias, puedes entender el verdadero llamado y lo entiendes mejor. Regresa como Pedro regresó, con una mayor entrega a su verdadero llamado. Sígueme, síguele, síguele. Amado hermano, amada iglesia, tiempos de reflexión, tiempos de definición, tiempos de respuestas correctas, tiempos de evaluar para qué estamos viviendo este tiempo. No es en vano. Tu experiencia con Cristo te va a permitir entender la importancia de ser firme al llamado de seguirle. Padre, tu iglesia está en tus manos. Tú moriste por tu iglesia. Tú derramaste hasta la última gota con ese amor sacrificial. Hoy te rogamos, Señor, ten misericordia. Aviva nuestra fe, Señor. Haznos entender ese por qué, ese para qué, pero más allá, el simplemente gracias por todo esto que acontece, porque nos afirma para llegar a la verdad del llamado, seguirte a pesar de todo. Seguirte. El que quiera seguir debe renunciar a sí mismo, tomar su cruz y entonces tomar la decisión. Es decir, darse testimonio a sí mismo, la asignación que se le dio, dar testimonio a los demás, y entonces podemos estar habilitados para seguir verdaderamente el camino del Señor. Sígueme, síguele hermano, síguele hermana, con una mayor entrega, con un mayor entusiasmo y con un denuedo que cuando abras tu boca te sorprenderás lo que saldrá de ella. Hablar la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Rogamos tu voluntad.